¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren bien. Les envío un saludo. El día de hoy trataremos sobre las áreas naturales protegidas. Observaremos desde su concepto, cuál es su funcionamiento y cuál es el objetivo por el cual fueron hechas. Las áreas naturales son grandes extensiones de terreno que pueden contar o no contar con presencia humana, o también en su caso cuentan con actividades humanas, incluso se nutren de dicha actividad económica para desarrollar la zona, o hay otras que, como observaremos, limitan y restringen el acceso de humanos a dicha zona con el fin de preservarla. Vamos a empezar primero con el concepto. Son superficies de tierra o mar consagradas a la protección y al mantenimiento de la diversidad biológica. Y en ese concepto encontramos cuál es el objetivo, para qué funcionan, pues para preservar la biodiversidad, tanto de la fauna como de la flora. Pero también vamos a observar casos en que les preocupa a los gobiernos preservar la zona en términos del terreno, porque cuenta con recursos naturales indispensables, como por ejemplo el agua, o en otros casos vamos a observar que estas áreas naturales están limitadas a lo que llaman los monumentos naturales, formados a lo largo de los años, que son particularmente bellos. Comencemos por las más grandes extensiones, que son las reservas de la biosfera. Como se indica en la lámina, son áreas de gran extensión y con baja o nula presencia humana. Esto implica que regularmente son las zonas más grandes resguardadas por el hombre y que pueden incluso ser zonas vírgenes o, en el menor de los casos, zonas donde se restringe la actividad humana y el acceso. Ahí observamos la biosfera del cielo en el norte de México, ubicada en Tamaulipas, o también podemos encontrar los montes azules ubicados al sur de la República, están en Chiapas. Pero en el centro también nos encontramos con la Sierra Gorda de Querétaro. A su vez, en el plano internacional, nos encontramos con esas biosferas en Rusia, por ejemplo, las grandes estepas, pero también en China. Como ustedes observan, difieren notablemente respecto a la región y el hábitat. Ahora, los parques nacionales son también extensiones enormes de terreno, pero en menor medida si los comparamos con las biosferas. Estos tienen un valor científico, histórico, educativo y recreativo. Aquí el acceso al hombre les es permitido porque son con unos fines turísticos. Por ejemplo, está el Parque Nacional de Arrecifes de Cozumel o las lagunas de Montebello en Chiapas. A su vez contamos con el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, ubicado en el centro de la República y que nos ofrece una región y un clima distinto a la mayoría de los parques que tenemos en este país. Y en cuanto al extranjero, contamos con el Gran Limpopo en África del Sur o Yellowstone en Estados Unidos. De igual manera están las cataratas de Iguazú en el cono sur, es decir, en la Argentina, o también en Australia el Parque Nacional Kakadu. Por lo que respecta a las áreas de protección de recursos naturales, estas tienen como fin la preservación de suelos y cuencas hídricas. ¿Qué quiere decir esto? Como lo decía en un inicio, aquí lo que interesa, sí, es preservar la biodiversidad, pero también el terreno, y sobre todo si cuenta con cuencas hídricas, o sea, ríos, para el ser humano. Ahí observamos el Valle de Bravo en Estado de México, la cuenca Necaxa en Puebla e Hidalgo, o en Australia nos encontramos con este tipo de parques que ofrecen, insisto, una perspectiva totalmente distinta a lo que observamos en México, incluso en otras latitudes, la Frailescana
en Chiapas. Ahora, las áreas de protección de flora y fauna son muy similares a las anteriores, pero aquí lo que va a interesar es la preservación de especies animales y vegetales que regularmente pertenecen a esa zona, o sea, no los encuentran en ningún otro lado del mundo o incluso de un país. Encontramos, por ejemplo, las cascadas de Agua Azul en Chiapas o el archipiélago Espíritu Santo en Baja California. También la laguna de Términos en Campeche, ubicado en el sureste de México, o en Oriente Medio encontramos el desierto de Rub al-Yali en Arabia. También la Gran Barrera de Coral en Australia y bañada por el Océano Pacífico. Ahora, monumentos naturales. Estos son, como se indica en la lámina, sitios con elementos naturales de valor estético, histórico o científico. O sea, son zonas que destacan por una presencia particular del relieve, que las hace únicas en todo el mundo. Y observamos las siguientes: la Peña de Bernal en Querétaro, ubicado a muy pocos kilómetros de la Ciudad de México comparado con otros, o en el norte con el Cerro de la Silla de Monterrey. O también encontramos en Australia otro monumento, el Ayers Rock, o Kilimanjaro en Tanzania, donde abundan la sabana africana. El Semuc Champey en Guatemala, una zona de vastos ríos, o el Monte Santiago en España, así como el Drago milenario en España también. Por su parte, observemos los últimos, los santuarios. Los santuarios son áreas con vasta presencia de especie, es decir, no es que la especie animal o vegetal sea de ahí o pertenezca, sino que en algún momento del año estas especies visitan dicha zona para continuar su ciclo, o también lo pueden habitar la mayor parte del año. Un ejemplo de migración es la mariposa monarca en Michoacán, pero en Colombia encontramos también esa zona llamada los flamencos, obviamente, como observan por tal nombre, o la tierra de los 7 colores en Mauricio. El río Lagartos en Yucatán, ustedes observan estas últimas dos, ya tienen también un valor estético muy distinto, y los manglares de Tumbes en Perú, así como el lago Moraine en Canadá, ubicado en Norteamérica, una estampa muy reconocida por todos los amantes de la naturaleza, y en Europa Oriental los lagos de Plitvice en Croacia. Y con eso terminamos. Es prácticamente un recorrido de paisajes para que ustedes no solamente los observen y también pues les desperte ese deseo de conocer no solo lo que hay en el mundo, sino lo que tenemos en nuestro país. Pero va más allá de esto, va con el fin por el que fueron protegidas estas zonas, que es preservar la biodiversidad, y es por eso que concluimos con esta lámina en el que gracias a estas medidas, a estas políticas de preservación, de alguna manera el hombre ha cuidado un poco más, pero avanzado, el medio ambiente. Nos vemos la siguiente clase.